queridos amigos, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Asisa, Red Eléctrica de España y BT. Hoy, dentro del ciclo dedicado a las elecciones del próximo 20 de diciembre, tenemos la gran satisfacción de recibir a don Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista Obrero Español y candidato a la presidencia del Gobierno. Le va a presentar el portavoz presidente del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, don Ángel Gabilondo, que fuera, como saben ustedes, ministro de Educación. Querido don Ángel, querido don Pedro, la tribuna es suya. Buenos días, muchas gracias a los organizadores y a Pedro Sánchez por la confianza en que yo sea quien le presente. También vivimos en una sociedad de tanta sobreexposición que será difícil que diga algún dato que ustedes ya no conozcan, pero, señor presidente Felipe González, señora presidenta del Partido Socialista, Micaela Navarro, señor secretario de Organización, señor presidente de la Junta de Extremadura, señor secretario general de Comisiones Obreras, en fin, no puedo mencionarles a todos ustedes, señora secretaria del PSOE de Madrid, tantos amigos, diputados, diputadas, miembros de la Ejecutiva, alcaldes, rectores, embajadores, bueno, en definitiva, queridos amigos y queridas amigas. La grandeza y estatura de una persona es también la de sus sueños. Somos aquello que buscamos, aquello que perseguimos, aquello por lo que luchamos. Y no solo lo que nos gusta, sino lo que deseamos en verdad. El día que confundimos el deseo con las ganas, confundimos nuestros sueños con nuestras ensoñaciones. Puedo pensar que el sueño de Pedro Sánchez es transformar la sociedad, contribuir a que sea más justa, que nadie sea excluido del bienestar que hemos de compartir, ni de la prosperidad que hemos de generar. Supongo que la obligación de un candidato es tratar de lograr acceder a algún modo de poder. Pero el poder ha de ser un medio, nunca un fin, una contribución, no una posesión. Poder para hacer por los otros, no para ser para uno mismo. Poder para entregarse, no para ensimismarse. Poder para impulsar, promover, aglutinar, vertebrar. Para ello se requiere con toda modestia, pero con absoluta contundencia, convocar a los demás, sentirse convocado por ellos e involucrado a su lado en una tarea conjunta. Eso exige reconocer que no pocas veces las fuerzas nos vienen de los demás, no necesariamente de sus ánimos, sino de sus urgencias y de sus necesidades. Ser es ir de camino. Uno es en gran parte lo que persigue. Uno ha de estar a la altura de sus sueños y su modo de proceder también. Se trata de hacer de los sueños proyectos, de los ideales ideas y de las convicciones tarea política. Y no de cualquier manera, y no de cualquier modo, y no a cualquier precio. Pedro Sánchez es un madrileño nacido en un día improbable, un 29 de febrero. Solo ha podido soplar las velas en 10 ocasiones. Nacido en el barrio de Tetuán y actualmente diputado por Madrid en las Cortes Generales desde enero de 2013. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Política Económica de la Unión Europea por la Universidad Libre de Bruselas, máster en Liderazgo Público en IES de la Universidad de Navarra. Ha trabajado con Carlos Westendorf, con Trinidad Jiménez en puestos internacionales y tiene experiencia municipal. Doctor desde 2012 por la Universidad Camilo José Cela, ha sido profesor asociado de Estructura Económica e Historia del Pensamiento Económico de esta universidad. Afiliado al Partido Socialista desde 1993, justo después del triunfo de la victoria del presidente Felipe González. Es actualmente el secretario general del Partido Socialista Obrero Español y es candidato a la presidencia, candidato a presidente del Gobierno de España.
Pero uno no es solo su biografía, y menos aún su biografía más estandarizada. Una persona es también su capacidad de involucrar a otros para que su sueño pueda llegar a ser compartido, venga a ser común, y esto es ya una tarea política. Ya somos muchos y muchas personas. Hay quienes piensan de otro modo, es cierto, pero no pocos compartimos este proyecto socialista. Pedro Sánchez trabaja para que una mayoría se aglutine en torno a esta propuesta, y aunque resulte redundante, es necesario recordarlo. Socialista del Partido Socialista. Partido Socialista, socialista. Para afrontar y resolver los problemas de los ciudadanos. Debemos potenciar que otros puedan encontrar lo preferible, que amparados en buenas razones consideren el programa que Pedro Sánchez está asimismo incorporando. Su liderazgo consiste precisamente en la capacidad de lograr que una mayoría también lo elija y prefiera, y en eso está. Y en eso estamos. Todo esto para señalar que España necesita en estos momentos un proyecto capaz de conjugar fuerzas, de reunir, de reconstituir muchos asuntos que requieren cierta urgencia y desde una idea social y de progreso. Por pragmatismo y por convicción, ya ningún partido puede tener la ignorancia ni la arrogancia de pensar que puede hacer todo solo aisladamente. Pedro Sánchez asume el liderazgo del partido en un momento nada fácil. Es el primer secretario general de una organización más que centenaria que resulta elegido directamente en votación por sus militantes. Es un momento en que todos somos muy exigentes, sobre todo somos muy exigentes con los demás. Y se trata de no dejar de serlo con nosotros mismos. Es un momento decisivo para que España encuentre una recomposición de la sociedad del bienestar en una Europa convulsa, que es, sin embargo, siempre nuestra casa. Y es cuestión de lograrlo con realismo y con solvencia. Pedro Sánchez ha mostrado muchas cosas, pero desde luego arrojo para concurrir a un espacio en el que demandar esa confianza, capacidad para lograr aglutinar voluntades. Yo a veces pienso, a veces, imagino lo difícil que debe ser todo esto. Y supongo que algunas mañanas, y no pocas noches, sentirá un razonable vértigo ante el desafío al que es convocado y él mismo se convoca. Supongo que los candidatos a presidente del Gobierno deben tener una entereza que algunos ni siquiera vislumbramos. Y, además, un exceso de lucidez, o quizá una cierta necesidad de dejarla de lado para poder proseguir. Le corresponde hacer para que cada quien forme parte, eso es tomar partido, formar parte, sin capacidad de tomar su parte. Tomar su parte no es tomar partido es formar parte, sino para asumir exactamente la responsabilidad. Y puedo pensar que Pedro Sánchez nos llama a implicarnos, no a ser partidistas ni sectarios. No habrá mayorías absolutas. Tomen esta noticia. No habrá mayorías absolutas, ni necesariamente hemos de tener nostalgia de ellas. Son tiempos en que los acuerdos serán no solo necesarios, sino imprescindibles. Y quienes deseen liderar estos procesos habrán de ser personas de acuerdo, habrán de ser personas de consenso. Nadie puede negar que ha tenido audacia, decisión, que se ha visto correspondida con apoyo de muchos y muchas personas. Sabemos con toda seguridad que no le faltará entereza. Y ahora le escuchamos para saber en qué pone su empeño, en qué radica su sueño. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, querido Ángel, por tus palabras. Gracias, José Luis, por vuestra invitación. Mi propósito en esta intervención es hablarles de futuro, de un futuro para la mayoría, porque eso es precisamente lo que nos jugamos el próximo 20 de diciembre. Si construimos o no una recuperación económica justa, que llegue a todos. Pero proponer soluciones fiables y justas pasa primero por hacer un diagnóstico realista de la situación en la que nos encontramos. Cuando analizo la situación actual de la economía española, les tengo que confesar que me cuesta entender la satisfacción del Gobierno con lo que ha hecho durante estos últimos 4 años, claramente menos que lo que ha logrado otros países de nuestro entorno. Permítame que haga un breve listado siquiera de cosas que reflejan una situación que no es menos real por el hecho de que el Gobierno intente ocultarla. En primer lugar,
Todavía no hemos recuperado los niveles de riqueza y de renta anteriores a la crisis. En concreto, si continúan así las cosas, no recuperaremos la convergencia real con la eurozona que teníamos antes de la crisis, hasta finales del año 2019. Somos un país con una insoportable tasa de paro. También lo somos en términos de precariedad laboral. Según los datos de la agencia tributaria, el salario medio declarado en nuestro país está cayendo desde 2010, hasta situarse en los niveles de 2007. Y según ONGs tan prestigiosas como Cáritas o Cruz Roja, tenemos a 13 millones de conciudadanos en riesgo de pobreza, de manera destacada a niños y niñas. Pero es que también hemos descubierto en estos años que existe pobreza energética o incluso la pobreza laboral, según la cual, para dejar de ser pobre, no basta con trabajar en alguno de los muchos contratos basura que tanto proliferan después de la reforma laboral del Partido Popular. Somos todavía el segundo país con un déficit público más elevado de la Unión Europea y el primero en tasa de crecimiento de la deuda pública. Montoro, en consecuencia, entregará a su sucesor el mismo déficit de la Administración central que recibió, porque aquí solo se ha apretado el cinturón las comunidades autónomas y los ayuntamientos, es decir, las políticas redistributivas, las políticas sociales que prestan estas instituciones. Y por último, como consecuencia de todo esto, nuestra renta per cápita relativa con los países de la Unión Europea ha retrocedido 16 años. Además, la desigualdad se ha instalado como el principal problema social, agudizado por el desmantelamiento del estado del bienestar y por la reforma laboral impuesta. ¿Hemos salido de la recesión? Sí, pero de la crisis no. Las bases de nuestra recuperación dependen principalmente de factores externos y volvemos a reproducir el modelo de crecimiento dependiente de sectores de bajo valor añadido y con un déficit externo que frena nuestro crecimiento. Así que en los próximos 4 años estamos llamados a afrontar el reto de preparar nuestra economía para competir con garantías en el futuro, crear empleo de calidad para la mayoría y recomponer los equilibrios sociales y la brecha de desigualdad provocada por las políticas del actual Gobierno. No ha habido, a mi juicio, en estos últimos 4 años, ninguna medida a la altura de los retos que una economía avanzada ha de afrontar en pleno siglo XXI. Hemos tenido un Gobierno más dedicado en buscar excusas y herencias que en proponer soluciones. Un Gobierno que ha planteado una austeridad injusta e ineficaz, que ha castigado especialmente a la clase media y trabajadora de nuestro país. Injusta, sí, injusta porque ha hecho el ajuste de cuentas contra el estado del bienestar. No hay más que ver el deterioro de nuestro sistema de sanidad pública, la educación pública, sin olvidar la peligrosa deriva de la seguridad social. Y tremendamente ineficaz. Ineficaz al elevar el nivel de endeudamiento en más de 300.000 millones de euros durante estos últimos 4 años, porque seguimos también siendo el segundo país con mayor tasa de desempleo de la Unión Europea y porque no ha cumplido ni uno de los años de esta legislatura los compromisos de déficit marcados con la Comisión Europea y ha puesto de nuevo, como al inicio de la legislatura, la credibilidad de España en cuestión por aprobar unos presupuestos electoralistas que de nuevo han sido criticados por la Comisión Europea. Pero no pretendo hablarles del pasado, sino del proyecto de futuro que permita renovar a España en lo económico. Nuestro proyecto persigue un mayor crecimiento estable y un mejor reparto social de los frutos del mismo. Mi propuesta, en consecuencia, es liderar una agenda para la recuperación justa, con un programa modernizador, que persigue impulsar aquellas transformaciones que eleven la productividad, que es la clave para el presente y el futuro de nuestra economía. Transformaciones que respeten el medio ambiente, ahora que se ha iniciado la cumbre del clima, que conviertan la lucha contra el cambio climático en una oportunidad de crear empleo y empresa, generar cohesión social y eliminar privilegios. En definitiva, una agenda que reduzca la desigualdad, una recuperación que llegue a la mayoría de españoles y españolas. Y para diseñar la agenda nos hemos planteado la pregunta de cómo se va a ganar la vida España en el futuro, qué sectores van a crear empleo y crecimiento en el futuro. Y es ahí donde situamos la agenda de la recuperación justa. Yo me comprometo a convocar al conjunto de instituciones y agentes sociales a trabajar sobre 5 ejes. El primero, reindustrializar y apostar por la ciencia. El segundo, crear empleo y empresas. El tercero, apostar por una transición energética. El cuarto, hacer una fiscalidad justa. Y el quinto, blindar nuestro estado del bienestar.
Lo que queremos es lograr una economía que ofrezca crecimientos de productividad sostenibles, porque citando a Paul Krugman, la productividad no lo es todo, pero a largo plazo es casi todo. Así que el primer eje de la Agenda para la Recuperación Justa será reindustrializar España y un pacto por la ciencia, haciendo posible que se crezca sobre sectores avanzados, de alto valor añadido, todo lo contrario al actual modelo del Partido Popular de competir a base de precarización laboral y de bajos salarios. Nos fijamos como objetivo incrementar el tamaño de las empresas, porque este es el verdadero desafío que tenemos en nuestro país. Vamos a incentivar la creación de empresas, sí, pero sobre todo consolidar y aumentar a medianas y a grandes empresas el tamaño en nuestra economía. Y para ello vamos a elevar en nuestra regulación todos los umbrales que desincentivan a las pymes dar ese salto. Vamos a actualizar las políticas dirigidas a los sectores industriales maduros, impulsar la digitalización de todos los sectores económicos y de la sociedad en general. La economía española tiene que ser más global, más internacionalizada, y eso considerará también el que el Gobierno apueste por mayores niveles de inversión en I+D+I y con mayor absorción tecnológica de las empresas. Soy de los convencidos que para avanzar en este cambio de modelo de crecimiento se necesita un Gobierno activo y dinamizador, que asuma riesgos que el sector privado ahora mismo no es capaz de asumir, que acompañe a las empresas, facilitándoles su crecimiento y la apertura de nuevos mercados, como ocurre, por ejemplo, en países avanzados de nuestro entorno. Nos comprometemos también a aumentar la financiación pública de manera inteligente, a través de un impulso a los fondos de capital riesgo, con capital público, o al uso de avales y garantías públicos que atraigan, movilicen capitales privados hacia proyectos innovadores, empresas startups o pymes que quieren crecer e internacionalizarse. La clave para avanzar hacia un patrón de crecimiento de mayor valor añadido es sin duda la innovación. Y en este sentido, esto significa, a nuestro juicio, extender la digitalización a las pymes, a las familias, a las administraciones públicas e impulsar sectores tecnológicos nuevos, pero también añadiendo innovación a los sectores más tradicionales. Para ello, ¿qué nos proponemos? Nos proponemos duplicar los fondos en I+D+I, mejorar los incentivos fiscales para aumentar la investigación e innovación privada, transformar el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, lo que es ahora mismo el CEDETI, en una verdadera agencia estatal de innovación con competencias y recursos reforzados e impulsar la compra pública innovadora hasta el 3% de todas las licitaciones y promover un pacto por la ciencia recuperando los niveles de inversión del año 2009. Queremos, en definitiva, dirigir la actuación de los poderes públicos hacia la transferencia de tecnología y a generar círculos virtuosos de crecimiento sostenible y creación de empleo de alta calidad. Hay sectores que, por su capacidad de crecimiento potencial y por su aportación a una sociedad más justa y sostenible, merecen ser apoyados con determinación por sus gobiernos. Así está, por ejemplo, inscrito en la educación, en las políticas sanitarias, en el envejecimiento activo, en la eficiencia tecnológica y energética en las ciudades inteligentes y, por supuesto, la economía verde, entre otras. Se trata, en consecuencia, de plantear un marco propicio para que se desarrollen actividades económicas que, además de ser un buen negocio para las empresas, lo sean para el conjunto del país. El segundo eje es crear buen empleo, empleo con derechos. Son las empresas, a nuestro juicio, las que crean empleo. Los gobiernos deben legislar para que el empleo cuente con derechos. Los efectos de la reforma laboral son bien conocidos. Se han devaluado las condiciones de la contratación de los trabajadores. Hoy la duración media de los contratos en nuestro país es de 54 días o menos. Se ha devaluado también la remuneración. Hoy se pagan 40.000 millones de euros menos en sueldos que hace 4 años. Y se han devaluado también la protección de los trabajadores. 3,5 millones de desempleados no cuentan con ningún tipo de protección. Nuestra propuesta es bien conocida. Nosotros no solamente vamos a derogar la reforma laboral del Partido Popular, sino que vamos a transformar el Estatuto de los Trabajadores en una verdadera Carta de Derechos Laborales. Y entre los objetivos de nuestra nueva Carta, les resumo los siguientes. En primer lugar, queremos recuperar derechos laborales perdidos, como el derecho a la formación profesional, la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, que es imprescindible para colectivos vulnerables, como es, por ejemplo, el de las personas con discapacidad. Además, vamos a incluir la garantía de derechos como la seguridad y la salud en el trabajo y el derecho a la propiedad científica e intelectual de los trabajadores.
En segundo lugar, vamos a acabar con la figura de los falsos autónomos y las becas que encubren verdaderos contratos de trabajo. Los primeros pasarán a formar parte del Estatuto de los Trabajadores y, por tanto, tendrán los mismos derechos que los asalariados, incluida la seguridad social y las cotizaciones a cargo de los empresarios. Y sobre los becarios, vamos a incorporar una definición estricta que garantice que su actividad es exclusivamente formativa y no productiva. En tercer lugar, tenemos que reducir la tasa de temporalidad de nuestro país. Y mi compromiso es reducirla del 24% actual al 15%, que es la media europea. Para ello, dejaremos en 3 el número de contratos, indefinido, temporal y uno de formación. No podrán cubrirse puestos de trabajo permanente con contratos temporales y ningún contrato temporal podrá durar más de 1 año, aunque la negociación colectiva, lógicamente, podrá extenderlo hasta 2 años y fijar la tasa máxima de temporalidad en los distintos sectores, porque unos y otros pueden variar. No penalizaremos con más cotizaciones a la Seguridad Social la contratación temporal, que se ajuste a esta regla, precisamente, pero sí pagarán más los que abusen de la contratación temporal, porque supone un sobrecoste para todos en el pago de las prestaciones por desempleo. También vamos a poner fin a la devaluación salarial. Y para ello lo que vamos a hacer es subir el salario mínimo interprofesional en 8 años a la recomendación que nos plantean las instituciones europeas, es decir, al 60% del salario medio en nuestro país, 1.000 euros al mes, y aprobando una ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres. Y finalmente, vamos a recuperar la negociación colectiva y vamos a garantizar el derecho al tiempo en el trabajo. Hoy los trabajadores no tienen jornada de trabajo, tienen trabajo hasta que finaliza la jornada. Por eso regularemos con claridad el trabajo a tiempo parcial, fuente hoy de precariedad laboral. El fin, en definitiva, de nuestra política económica, amigos y amigas, es que la recuperación económica sea justa, que sea una recuperación para la mayoría, que resuelva los principales males de nuestra economía. Y 2 de los más importantes son el paro y la pobreza laboral. El tercero de los ejes de nuestra agenda para la recuperación justa es el de la transición energética. No hay economía sólida si se abusa y destruyen las bases físicas que lo sustentan. No hay decisión ambiental sin impacto social, ni atajos para el crecimiento. Ni atajos para el crecimiento que precisamente se vuelvan en hipotecas sociales cuando se destruye el entorno. Por eso mi compromiso con la lucha contra el cambio climático es total y también con un progreso sostenible y equilibrado que devuelva al medio ambiente el lugar económico y moral que le corresponde, con una propuesta y respuesta fiscal coherente, unas garantías de protección suficientes y un reconocimiento de la prioridad que tienen en el conjunto de la riqueza nacional. Nosotros queremos mirar al futuro, acompañar de forma responsable y solidaria la transición energética hacia un sistema predecible, eficiente, renovable, seguro y a precios asequibles. Así que vamos a impulsar una auditoría sobre los costes integrados en la tarifa eléctrica, como condición a nuestro juicio indispensable para impulsar la coherencia entre lo que pagamos y lo que recibimos, lo que queremos y lo que necesitamos dejar atrás. Además, vamos a eliminar el impuesto al sol contenido en el decreto de autoconsumo energético para promover así un marco regulatorio estable y propicio a la generación a pequeña escala, que suponga un gran impulso a la descentralización de la generación eléctrica, lo cual constituirá una gran fuente de empleo y de desarrollo tecnológico. Vamos a crear un fondo verde para la transición energética, un fondo que será alimentado con una parte del impuesto de CO2 que vamos a crear con 3 líneas básicas. La primera, una social, para acompañar a las familias y a los colectivos vulnerables subvencionando las inversiones que garanticen el ahorro y la eficiencia energética en sus hogares, la bonificación también en el transporte público y la garantía de un mínimo consumo de electricidad a precio bonificado. En segundo lugar, vamos a facilitar el crédito para la inversión en ahorro y eficiencia, con particular atención a las pymes y al sector residencial. Y en tercer lugar, vamos a ofrecer préstamos a bajo interés para asegurar la movilidad limpia en los sectores de logística y las empresas del sector transporte de personas y de mercancías. El cuarto eje tiene que ver con una reforma fiscal progresista y la garantía de la estabilidad presupuestaria. Un partido, sobre todo un partido de izquierdas, un partido progresista como el PSOE, que aspira a ser gobierno, tiene que explicar de dónde saldrán los recursos para financiar las inversiones necesarias para su proyecto de transformación del país. Más aún
en el contexto difícil en el que estamos, en el que queda aún mucho por hacer en la consolidación fiscal. Hay que recordar que ahora mismo tenemos una deuda pública cercana ya al 100% del Producto Interior Bruto y, como les decía antes, tenemos aún un déficit público importante. El Partido Socialista está comprometido con la estabilidad presupuestaria y el cumplimiento de los acuerdos con nuestros socios europeos. Y por ello llevamos en el programa electoral inscrito que nos comprometeremos a reducir en 4 años, insisto, en 4 años, el déficit público español al 1% del Producto Interior Bruto. Y lo vamos a hacer con una senda gradual y equilibrada entre ingresos y gastos. Lo quiero decir con claridad. Nosotros no vamos a subir los impuestos a la clase media trabajadora. Así que, por tanto, repartiremos los ingresos derivados de la recuperación de forma diferente a la del actual Gobierno. Propondremos una reforma fiscal progresista, que no suba los impuestos a la clase media y trabajadora y sí a las rentas más altas, sin copagos, sin agujeros fiscales, sin amnistías fiscales. Y esto implicará tomar medidas tributarias que nos permitirán obtener ingresos más allá de lo que va a generar el propio ciclo económico, de forma progresiva, hasta llegar, según nuestras cuentas, a 25.000 millones de euros adicionales en 2019 respecto al año 2015. La primera fuente de esos ingresos vendrá por un ambicioso plan de lucha contra el gran fraude fiscal y el fin de las vergonzosas amnistías fiscales que han blanqueado lo robado en nombre del Partido Popular, y con el que prevemos elevar la recaudación en torno a unos 10.000 millones de euros adicionales respecto a 2015. Además, revisaremos en profundidad el impuesto de sociedades para ensanchar las bases imponibles y acercar el tipo nominal al tipo efectivo, y entre tanto estableceremos un tipo mínimo del 15% sobre el resultado contable para acercar los tipos efectivos a los nominales de las grandes empresas. Llevaremos a cabo una reforma integral de la tributación de la riqueza y las rentas del capital para incorporarla de manera más efectiva a nuestro sistema impositivo, como manifestación de capacidad económica establecida en la Constitución española. Y, entre tanto, estableceremos, mediante legislación básica, un mínimo común en todo el territorio nacional, tanto en el impuesto de sucesiones como en el impuesto de patrimonio, para evitar en la práctica su vaciamiento y la competencia fiscal entre regiones. Pondremos también en marcha una nueva fiscalidad medioambiental, que es la eterna pendiente en nuestro país, según señalan las instituciones internacionales. Una nueva fiscalidad medioambiental que nos acerque a los estándares europeos, que incluya, como les he dicho antes, un impuesto sobre las emisiones de CO2, discriminando entre las empresas sujetas al sistema de comercialización de los derechos de emisión y que sirva para impulsar lo que les he dicho antes como tercer eje de la transición energética en nuestro país. También vamos a impulsar la aprobación final en Europa del impuesto de transacciones financieras, con base amplia que incluya el mayor número posible de productos financieros. En definitiva, amigos y amigas, proponemos una nueva política fiscal para que no ocurra lo que ha ocurrido hasta ahora, que siempre pagan o siempre son los mismos los que tienen que pagar con su nómina los impuestos. Nuestro actual sistema fiscal descansa demasiado sobre la tributación de la renta anual y del factor trabajo. Aspiramos a desplazar el peso de la carga tributaria en buena medida hacia la riqueza y el uso de recursos naturales finitos. Y junto a las medidas de ingresos, nos ocuparemos del gasto para garantizar la eficiencia e impacto de cada euro público. Vamos a reforzar la evaluación, la transparencia y la rendición de cuentas del gasto público y llevaremos a cabo una auditoría del gasto público para eliminar gasto superfluo y reducir inercias presupuestarias. Y finalmente, crecer para repartir. Y en consecuencia, el quinto eje de la Agenda para la Recuperación Justa será blindar el estado del bienestar. Ante el exigente proceso de consolidación fiscal al que nos enfrentamos, resulta imprescindible establecer las prioridades del gasto público para los próximos 4 años. Por ello, dedicaremos los recursos adicionales a los 3 grandes retos que nos marcamos en la próxima legislatura. El primero tiene que ser reparar los daños en nuestro sistema del bienestar. El segundo tiene que ser luchar contra la pobreza y, en tercer lugar, impulsar ese gran pacto educativo que necesita nuestro país. Para reparar los daños de nuestro sistema del bienestar y luchar contra la desigualdad, vamos a focalizar nuestro gasto en las siguientes partidas prioritarias. Primero, sanidad. Segundo, educación y formación. El tercero, un nuevo sistema de ingreso mínimo vital. Y, en cuarto lugar, recuperar la ley de dependencia. En sanidad nos comprometemos a elevar en 8 años la inversión al 7% del Producto Interior Bruto. En educación pública, los próximos 4 años van a ver experimentada la inversión multiplicada por 3
y vamos a volver a impulsar la ley de dependencia, recuperando, entre otras cuestiones, la cotización a la seguridad social de los cuidadores no profesionales. El ingreso mínimo vital es la punta de lanza para acabar con la pobreza, en especial con la pobreza infantil, y vamos a garantizar un ingreso a los 700.000 hogares que hoy no tienen ningún tipo de recurso que llevar a su hogar de forma mensual. En resumen, me comprometo a convocar a empresarios, a trabajadores y a instituciones para, entre todos, impulsar una agenda para la recuperación económica justa, que implique reindustrializar y apostar por la ciencia, crear empleo y empresas, impulsar la transición energética, hacer una fiscalidad justa y blindar el estado del bienestar. Señoras y señores, creemos que redefinir el modelo económico y avanzar en el bienestar no son dos objetivos aislados, sino que están estrechamente relacionados. Son interdependientes. Tener visión de futuro equivale a potenciar esa conexión, no a negar la evidencia. Eso no es ni lo responsable y menos que nunca ahora. Cambian los ciclos en economía, cambia la tecnología, cambia la demografía y también tiene que cambiar la política. Cambiar para que cada cambio genere el mayor progreso posible en toda la sociedad. En la gráfica de todas las crisis siempre se llega a un mismo punto. Y no me refiero al momento en el que se toca fondo. Ese momento ya lo hemos dejado afortunadamente atrás. Me refiero al momento idóneo para fomentar la confianza apelando al futuro, a un futuro para la mayoría, porque el peor riesgo es no hacer nada. La mayor incertidumbre es aferrarse al pasado. Es momento para emprender, para innovar, para no hacer las cosas como siempre, para hacerlas mejor y de forma más justa. Y en este momento no ganan los que generan miedo, ni los que generan incertidumbre. En este punto, quien gana es quien confía en sus fuerzas y en las fuerzas del país. Y ahora estamos en ese momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pedro. Muchas gracias, don Ángel, por la presentación. Empezamos ahora las preguntas. Ya ve, don Pedro, que tengo una buena variedad. Vamos a ver cómo lo afrontamos. Antonio Urquijo dice que usted reivindicó en el debate electoral del país las transformaciones y los avances registrados en España durante el mandato socialista. Y le pregunta si se siente heredero político de Felipe González, aquí presente. Y, por cierto, ¿qué le pareció el que los seguidores de este debate le otorgaran, según algunas encuestas, las del propio periódico, solo un 24,09% en su valoración frente al 28,90% de Albert Rivera y el 47,01% obtenido por Pablo Iglesias? Bueno, yo creo que el objetivo del debate para mí era reivindicar desde el presente y mirando hacia el futuro todo lo que hemos hecho en el pasado los socialistas. Creo que durante estos últimos 37 años de democracia, si algo ha representado el Partido Socialista en términos políticos, ha sido la transformación y la modernización de nuestro crecimiento económico, de nuestro modelo productivo, también la incorporación de España a la Unión Europea y poner en pie el estado del bienestar. Yo dije en ese debate, y lo vuelvo a reivindicar hoy, que el Partido Socialista, si representa algo, ha sido precisamente el ser el arquitecto del estado del bienestar. Por tanto, la filosofía socialdemócrata, que no representa más que crecer para repartir y repartir para crecer, porque esa es la gran lección que tenemos que sacar de esta crisis, que las sociedades desiguales son sociedades que al final tienen un modelo de crecimiento más débil, más frágil, pues ese crecer para repartir y repartir para crecer creo que es la gran herencia que yo recojo tanto de Felipe González como de José Luis Rodríguez Zapatero y que tiene digamos, un factor competitivo añadido respecto a partidos que acaban de ser creados, ¿no? Y respecto a las encuestas, pues bueno, pues las tomo como son, ¿no? Son encuestas en Internet. Yo creo que fue un buen debate, que hicimos un buen debate los tres candidatos y que al final el gran ausente fue Mariano Rajoy, ¿no? Yo creo que Rajoy con su ausencia lo que demostró es pues, lo que viene demostrando durante estos últimos 4 años, y es su soberbia a la hora de ejercer la acción política. Es una persona que lo que ha hecho durante estos últimos 4 años ha sido gobernar solo y frente a todos,
Lo ha hecho no solamente frente al conjunto de fuerzas parlamentarias en el Congreso, también frente a muchísimos grupos y colectivos a lo largo de estos últimos 4 años, por ejemplo, los trabajadores, por ejemplo, la comunidad educativa, por ejemplo, las mujeres, también los pensionistas, poniendo en riesgo el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Y yo creo que precisamente por esa soberbia pues acabará pagando con un resultado bastante negativo para el Partido Popular el próximo 20 de diciembre. Antonio de Jorge le pregunta cómo va a plantear precisamente el debate cara a cara con Mariano Rajoy. Esteban de Castro, ¿por qué ha admitido el PSOE la presencia de Soraya Sáez de Santamaría en el debate A4 de A3 Media en sustitución de Mariano Rajoy? ¿No debería de haber hecho usted lo mismo, delegar en otro? Juan Tejón, de 4, le pregunta si está de acuerdo en que el presidente del Gobierno esté obligado a acudir a debates electorales tal como plantea Pablo Iglesias. Bueno, hay que recordar, ahora que usted pues menciona a Felipe González, que fue precisamente con Felipe González como presidente del Gobierno cuando se celebraron por primera vez los debates electorales en nuestro país. Es decir, que no hace falta que lo proponga Pablo Iglesias para reivindicar que desde hace ya bastantes años, siempre que ha gobernado el Partido Socialista, se han celebrado esos debates. Y la pregunta debería de hacerse a Mariano Rajoy. Yo no me imagino en ninguna democracia avanzada que en un debate de candidatos a la presidencia del Gobierno acuda una candidata que no sabemos exactamente a qué candidatura es. O sea, no es precisamente a la presidencia del Gobierno, sino pues a diputada y, lógicamente, tendría que ser el presidente del Gobierno quien acudiera a ese debate. Pero, en fin, insisto, creo que lo que estamos viendo es mucha soberbia, como siempre hemos visto durante estos últimos 4 años, por parte del presidente Rajoy, ¿no? Democracia al final es debatir. Yo no tengo por qué negar ningún debate. Soy al final uno de los candidatos que más va a debatir a lo largo de esta campaña electoral. Tengo en 3 lunes 3 debates y espero hacerlo también como el que hice el pasado lunes. Joaquín Vidal, de Estrella Digital, dice: las encuestas dicen que pierden ustedes votos por la izquierda, Podemos, y la derecha, Ciudadanos. ¿No cree que la clave realmente de esta crisis electoral está relacionada con la pérdida de la raíz urbana de sus votantes? Íñigo Aduri, de Cambio 16, dice: una encuesta publicada hoy por el periódico de Cataluña sitúa al PSC como 4ª fuerza en Cataluña. ¿Teme que el retroceso de los socialistas catalanes le impida llegar a usted a Moncloa? Hoy, dice otro de los preguntantes, el periódico de Cataluña también sitúa al Partido Popular por debajo de 100. En todo caso, como ha señalado su presentador, todo será cuestión de coaliciones y alianzas. Pero si los resultados fueran muy negativos, se plantearía dar un paso atrás y posibilitar el liderazgo de otro miembro de su partido. Vamos a ver, respecto a las encuestas, yo me quedo con algo que ha dicho Ángel Gabilondo, que me parece que es la clave. La ciudadanía no quiere cambiar una mayoría absoluta por otra mayoría absoluta. Eso es evidente. La ciudadanía lo que quiere es cambiar una mayoría absoluta por partidos con capacidad de llegar a acuerdos desde el diálogo. Porque para llegar a acuerdos lo primero y la condición necesaria es tener capacidad de diálogo. Rajoy no la tiene, es evidente. Durante estos últimos 4 años, insisto, ha gobernado solo y frente a todos. La ausencia de Rajoy de los debates lo que demuestra es esa soberbia, es ese desprecio precisamente a los ciudadanos españoles y, por tanto, esa mayoría absoluta no se va a dar. A partir de ahí, mire, yo creo que lo importante es quién puede representar y garantizar el cambio político en nuestro país. Y ahora que está, digamos, desplomándose en las encuestas el partido de Pablo Iglesias, Podemos, yo lo que creo es que el votante de izquierdas tiene que concentrar su apoyo en el único partido de izquierdas que puede ganar hoy a las 2 derechas, a la de Rajoy y a la de Rivera. Y ese es el Partido Socialista Obrero Español. Y, por tanto, bueno, vamos a empezar mañana la campaña electoral y yo la verdad es que estoy esperanzado y optimista respecto al resultado que va a tener el Partido Socialista. Yo creo que vamos a ser la primera fuerza política en España, que vamos a ganar las elecciones y que, por tanto, vamos a poner fin a 4 años de un gobierno que lo que ha implicado han sido retrocesos en derechos, en oportunidades y en libertades para la mayoría de españoles. Inma Carrier, bueno, no entiendo. Carretero, de la cadena SER. Es que la letra muchas veces no la entiendo. ¿Qué análisis hace del avance de Ciudadanos? ¿Es achacable en alguna medida a errores del PSOE,
Alfredo Contreras, ¿Ciudadanos tendría la fuerza o las expectativas que tiene hoy si no fuera porque el PP ha abandonado el centro político, ha castigado a su base electoral, la clase media, y ha practicado un mal estilo democrático? Susana Moneo, de la COPE. Usted insiste en que Ciudadanos es la nueva derecha, pero todo indica que será la llave para gobernar. ¿Puede decir que no pactará con Rivera, aunque lo necesite para llegar a la Moncloa? Ursúa y Dastorza, de... ¿Vas haciendo, José Luis, de 5 en 5? Claro, es que si no voy a dejar a mucha gente insatisfecha y aún así ya veremos. Ursúa y Dastorza, todas tienen algo que ver. Usted coja lo que le parezca de cada una. Radio Nacional de España. Solo queda un día para la campaña electoral. ¿Le preocupa que Ciudadanos desbanque al PSOE como segunda fuerza política? Todas son muy positivas, por lo que veo. Y también le pregunta si hay pesimismo en su partido por las encuestas. Bueno, vamos a ver, como todas van con Ciudadanos, decir varias cosas. La primera, el ascenso de Ciudadanos, ¿por qué se produce? Yo creo que se produce por una demanda latente de muchos votantes del Partido Popular, de ver regenerado a su partido, de ver regenerado a la derecha en nuestro país y que no encuentran en la candidatura de Mariano Rajoy. Por tanto, creo que desde ese punto de vista Ciudadanos representa a las nuevas generaciones del Partido Popular. Desde ese punto de vista de demanda electoral y desde el punto de vista de fondo, de proyecto político, es evidente que Albert Rivera representa a esa derecha, a una derecha homologable al resto de derechas europeas, que bueno, pues propone una vuelta de tuerca más a la reforma laboral planteada por el Partido Popular, ahora con un contrato único, que lo único que plantea o que aspira a hacer es a convertir, o mejor dicho, a universalizar la precariedad, ¿no?, de todos los contratos. Si antes se firmaban 9 de cada 10 contratos que se firmaban en nuestro país, pues eran temporales, lógicamente con el contrato único serían 10 de cada 10, ¿no? Es decir, yo creo que esas propuestas son propuestas claramente conservadoras, ¿no? La pregunta sería hacerla al revés, ¿no? El problema de Ciudadanos es que ya se empieza a conocer qué es lo que han hecho desde el pasado 24 de mayo. Y siempre que ha tenido opción Ciudadanos de poder optar, por quien ha optado ha sido por la derecha, ha mirado a la derecha, no ha mirado a la izquierda. Y en Andalucía optó por apoyar a un gobierno socialista, entre otras cuestiones, porque no había una mayoría alternativa. Pero en el resto de comunidades autónomas, por ejemplo la Comunidad de Madrid, aquí con don Ángel Gabilondo sentado, pues había una opción de poder hacer presidente a una persona como Ángel Gabilondo y se ha optado por apostar por el Partido Popular de la Gürtel. Por tanto, creo que esa pregunta, más que hacérmela a mí, deberían hacérsela a Albert Rivera. Yo, desde luego, lo tengo claro. Si suman las dos derechas, Rivera va a hacer presidente a Rajoy. No tengo ninguna duda de ello. O sea, no le cree cuando dice que no. Que Es que dice apoyará a Rajoy. es que dice no con la boca pequeña. Bueno, pues seguimos. Esther Gala le pregunta si llega a Moncloa qué medidas concretas en política fiscal llevará a cabo, cómo va a reformar los principales impuestos, y también le preguntan, usted ya ha dado respuestas en alguno de los actos preelectorales, qué va a hacer con el IVA cultural. Bueno, el IVA cultural lo vamos a bajar al 10%. Nosotros, a diferencia de Ciudadanos, por ejemplo, no queremos subir o mejor dicho, eliminar, o vamos a formularlo mejor, subir el IVA superreducido al 7%. Y lo que creo que es importante subrayar, porque ahora que entramos en una etapa de propuestas electorales, es decirle a los ciudadanos que aquellos con un 100% de deuda pública, con un déficit público muy elevado en nuestro país, aquellas ofertas electorales que lo que dicen es que van a bajar los impuestos, pues es igual que hizo Rajoy en el año 2011. Al final estamos pagando la clase media y trabajadora más de 23.000 millones de euros adicionales a los que se pagaban hace 4 años y el objetivo ahora mismo lo que tiene que ser es consolidar las cuentas públicas y sobre todo consolidar nuestro estado del bienestar. Quien esté proponiendo rebajas fiscales está mintiendo a los españoles. Está mintiendo sencillamente a los españoles. Porque la rebaja fiscal tanto del Partido Popular como de Ciudadanos, que por cierto, en cuanto al fondo prácticamente son iguales, lo que implican son caídas de recaudación como mínimo de 7.500 millones de euros. Si a eso le añadimos que la Comisión Europea nos ha dicho que el próximo año tenemos que recortar 10.000 millones de euros, pues ya me dirá usted cómo cuadran las cuentas.
Lo único que se puede hacer es recortar y ajustar el estado del bienestar. Por tanto, eso es lo que tienen que explicar tanto el Partido Popular como Ciudadanos. Nosotros lo tenemos claro. Nosotros no vamos a subir a la clase media y trabajadora los impuestos, pero sí que vamos a hacer un esfuerzo adicional por luchar contra el fraude fiscal y también por hacer que las grandes corporaciones, por ejemplo, paguen más de lo que pagan ahora. Y por eso hemos planteado un mínimo a las grandes corporaciones del 15%. Como ha dicho, usted no se ve gobernando con Ciudadanos ni con su apoyo, porque cree que Rivera va a apoyar a Rajoy. ¿Usted está dispuesto, si fuera necesario, a gobernar con Podemos o con su apoyo? Vamos a ver, respecto a los pactos, yo lo que diría es, uno, vamos a esperar a ver qué es lo que dicen los españoles. Son ellos los que al final van a decidir qué tipo de acuerdos se pueden llegar durante los próximos 4 años. De nuevo, esto habría que preguntárselo más a Pablo Iglesias, ¿no? Porque Pablo Iglesias dice cosas bastante curiosas, ¿no? Dice que estaría encantado de recibir los apoyos del Partido Socialista para él ser presidente del Gobierno, pero si es al revés, pues preferiría que gobernara el Partido Popular en lugar de que lo hiciese el Partido Socialista. Es muy curioso porque Pablo Iglesias, que cuando trabajó en un pasado, trabajó para Izquierda Unida y parece que ahora ha acabado trabajando para la izquierda desunida, ¿no? Yo creo que claramente los votantes de Podemos tienen que saber, uno, que el partido de Podemos está desfondando, que el único partido de izquierdas que puede ganar a las dos derechas es el Partido Socialista Obrero Español. Y además los votantes de Podemos deben saber que el problema es que Pablo Iglesias está diciendo que si hay opciones para que gobierne la izquierda, si no es él, prefiere que gobierne el Partido Popular. Celestino Rodríguez le pregunta qué le parece que el presidente Zapatero haya aceptado la invitación del presidente Maduro para ser observador en las elecciones en Venezuela. ¿No es un contrasentido o una paradoja que el presidente González haya asumido la defensa de presos políticos venezolanos y ahora el presidente Zapatero pueda parecer que de alguna manera legitima un proceso electoral muy conflictivo y dudoso? Yo creo que está mal informado, porque esa observación electoral también ha sido apoyada por la oposición. Lo dejamos así. Por favor, silencio en el córner izquierdo, visto desde aquí. El córner derecho, visto desde ahí. Por favor, silencio. Rafael Esparza, de Hispanidad, dice: la solución al problema de las pensiones pasa indefectiblemente por el impulso de la natalidad. ¿Qué medida se plantea el PSOE en ese sentido? ¿No cree que con la curva demográfica actual el sistema es insostenible? Yo creo que efectivamente tenemos un desafío que es el del envejecimiento de la población. Creo que durante estos últimos 4 años se han recortado muchas de las bonificaciones que, por ejemplo, planteó el Gobierno socialista a la reincorporación de trabajadoras después de su maternidad, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, a las trabajadoras autónomos, y nosotros lo vamos a recuperar. Y yo diría que lo que tenemos que hacer es volver a reconstruir el Pacto de Toledo. Y ese Pacto de Toledo, en ese Pacto de Toledo tenemos que plantear, y nosotros desde luego sí tenemos esa aspiración. Uno, nosotros no queremos subir las cotizaciones a la Seguridad Social, y dos, por tanto, tenemos que tenemos que plantear vías alternativas complementarias de financiación al sistema público de pensiones. Nosotros hemos planteado en el programa electoral la creación de un nuevo impuesto que financie de manera complementaria, como ocurre en otros países europeos, nuestro sistema público de pensiones. Este es un debate que tenemos que circunscribir al Pacto de Toledo. Estamos dispuestos a abrirlos y a debatirlo con los agentes sociales, pero creemos, uno, que no se pueden subir las cotizaciones a la Seguridad Social, y dos, que tendremos que plantear mecanismos de financiación complementarios para el sistema de pensiones. Y creo que, además, en este punto, tanto Rajoy, que habla de la herencia recibida, tendría que hablar también de la herencia dilapidada, porque el Gobierno socialista dejó una hucha de las pensiones con un valor casi de 70.000 millones de euros, una cuantía de casi 70.000 millones de euros, y ahora mismo está por debajo de los 40.000 millones de euros, ¿no? Sara Martín, de La Sexta, dice: ayer su número 2, César Luena, acusó directamente a Rajoy de ser uno de los
del PP que se ha repartido el botín en referencia a los sobresueldos. ¿Comparte y respalda estas palabras del señor Luena? Yo lo dije en el debate, ¿no?, el otro día. Durante los últimos 8 años de gobierno del Partido Socialista no hay ningún caso de corrupción. Durante 4 años de gobierno del Partido Popular es evidente que las 7 plantas del Partido Popular, del edificio del Partido Popular, están resquebrajadas por la luminosis de la corrupción. Y toca al Partido Popular, al Gobierno y también, en primera persona, al presidente Mariano Rajoy. Yo creo que Mariano Rajoy tenía que haber dimitido hace ya años, en 2013. No lo ha hecho y por eso invito a los españoles a que el próximo 20 de diciembre, con su voto, hagan dimitir de facto al presidente Rajoy. La corrupción es uno de los problemas que, según los estudios de Demoscopia, preocupa en primer lugar o segundo lugar a los españoles. ¿No le parece curioso que no haya salido ningún escándalo de corrupción desde que se inició la precampaña? ¿Hay algún pacto? ¿Lo pueden sospechar los ciudadanos? Sí, no le parecen pocos la Púnica, la Gürtel. Bueno, pero está todo un poco así. No, yo creo ¿no? Yo creo que, pero bueno, eso será. ¿O sabe usted que va a salir algo? No, en absoluto. Creo que lo importante es, uno, reivindicar el por qué salen estos casos de corrupción que vienen operando desde hace ya bastantes años en nuestro país, y eso tiene mucho que ver con cómo se hicieron las cosas cuando gobernamos los socialistas. Reforzamos los recursos de la Fiscalía Anticorrupción, reforzamos también los recursos de la Unidad Central Operativa, que es la Policía Judicial de la Guardia Civil, y creamos la UDEF, la Unidad de Delitos Económicos y Financieros, en el año 2005. 2015 se cumplen 10 años, ¿no?, desde la existencia y creación de la UDEF. Por tanto, nosotros hicimos las cosas bien y es el Partido Popular durante estos últimos años quien ha obstaculizado y mucho la labor de investigación de los jueces, los fiscales y la policía. Hay que recordar que la última modificación que ha hecho el Partido Popular de la Ley de Enjuiciamiento Criminal lo que hace es acortar el plazo de instrucción, el periodo de instrucción que tienen los jueces, y por tanto lo que está haciendo es obstaculizar la finalización de casos de corrupción que han convulsionado a la opinión pública y que afectan al PP en primera persona. Daniel Basteiro, del Español, le pregunta si pedirá explicaciones usted a Rajoy por los vínculos de la vicepresidenta Santamaría y Luis Bárcenas para influir en investigaciones policiales. Por supuesto, vamos a pedir explicaciones, como hemos venido pidiendo explicaciones durante estos últimos 4 años. Creo que la historia de la relación de Bárcenas con Rajoy es una historia todavía por escribir y que quedan muchos flecos por conocer. Y yo, desde luego, en el debate que vaya a tener con el presidente Rajoy, uno de los temas que va a salir y uno de los nombres que va a salir es el de Bárcenas, porque evidentemente la historia política de Rajoy, si está ligada a un personaje, es precisamente al personaje de Bárcenas. Carlos Pérez, de la agencia EFE, dice: ha defendido prohibir las puertas giratorias en 5 años. ¿Qué le parece si Trinidad Jiménez se incorporase como asesora de Telefónica sin cumplir ese tiempo? Bueno, la ley establece 2 años. Nosotros queremos reforzarlo a 5 años y, por tanto, no hay más que decir. Paula de las Heras, de Colpisa, dice: esta pregunta le va a gustar. Usted ha sido el primer secretario general que ha otorgado a su esposa un papel visible en actos de partido. ¿Contará con ella para la campaña? ¿Vería positivo que en España haya una suerte de primera dama a la americana? La verdad es que no me lo he planteado en esos términos. Yo tengo en Begoña mi mejor compañera y desde luego yo agradezco muchísimo. Y además aquí hay políticos y políticas, saben perfectamente lo que supone para nuestras parejas y nuestras familias el sacrificio que tenemos con el que nos tenemos que entregar a nuestro oficio político, y por tanto yo agradezco muchísimo su apoyo. Álvaro López dice: casi todos los sondeos señalan a Andalucía como el bastión electoral del PSOE. ¿La sombra de Susana Díaz es alargada? No, yo creo que tenemos no sombras, sino muchas luces en el Partido Socialista, sobre todo después del 24 de mayo. Tenemos a Guillermo, que está aquí, gracias Guillermo por acompañarme, a Emiliano, a Chimo, a muchísimos alcaldes y alcaldesas. En fin, el PSOE es un gran partido y estamos cambiando las cosas desde el pasado 24 de mayo, ¿no? En cada uno de nuestros ámbitos, ¿no? En poco más de 150 días hemos demostrado, o estamos demostrando, que se pueden hacer las cosas de distinta forma, ¿no? El otro día
Recordaba, por ejemplo, que hemos recuperado la universalidad de la sanidad pública, que se han aprobado, por ejemplo, en Andalucía una ley de financiación que garantiza o que blinda la financiación pública de la sanidad pública, ¿no? Por tanto, bueno, yo me siento muy orgulloso de la acción que hacen todos los compañeros y compañeras que están al frente de las instituciones. Sobre defensa. Expansión publicó hace unos días que el Ministerio de Defensa marcaría en plena campaña la ruta de mayor adquisición de material militar de la próxima legislatura. Tras los atentados y la relevancia de la política de defensa, ¿qué opina de esto? ¿Sigue pensando que defensa debería desaparecer? Nunca dije eso. ¿Y qué le parece el que se abra negociaciones para adquisición de material militar que hipoteque de alguna manera la próxima legislatura para el Gobierno que llegue? El otro día me estuve informando, el 80% de las exportaciones que se han hecho de material de defensa son, por ejemplo, fragatas que construye una empresa pública que se llama Navantia. Si uno va a Ferrol o va a Cádiz o va a Murcia, Cartagena, donde precisamente también hay algunos proyectos innovadores de la empresa Navantia, uno sabe la cantidad de miles de puestos de trabajo que están pendientes de que su gobierno pues, adquiera nuevos contratos para la construcción de esas fragatas esos barcos. Y por tanto yo lo que le puedo decir es que desde luego el Gobierno de España va a defender y va a impulsar el que Navantia siga existiendo y siga teniendo el papel que merece. No podía faltar en este coloquio, y usted ya lo sabe, la cuestión catalana. Le preguntan qué valoración hace de la resolución express adoptada ayer por el Tribunal Constitucional, anulando la resolución o el manifiesto de desconexión. Luis Garay dice, ha convencido a los independentistas con su propuesta del Estado federal o trasladar el Senado a Barcelona, o se conforma con convencer a los concejales del PSC que han votado en sus plenos a favor de la independencia. ¿Solamente hay esas dos opciones? Seguramente, si preguntamos, se le van a dar alguna otra idea. Me encantan estas preguntas tan objetivas. Simplemente decir, desde luego, primero, respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional, pues ¿qué quiere que le diga? Nosotros, por supuesto, estamos siempre... somos respetuosos con las sentencias del Tribunal Constitucional. Ya preveíamos, la verdad es que la noticia hubiera sido la contraria, ¿no? Preveíamos esta sentencia porque claramente la resolución del Parlamento de Cataluña era inconstitucional, trataba de situar a Cataluña fuera de la legalidad democrática y ahora, lo que más que una opinión, planteo una petición o una exigencia, ¿no? Y es que el independentismo en Cataluña respete la sentencia del Tribunal Constitucional, como no puede ser de otra manera. Respecto a la segunda pregunta, en fin, yo lo responderé de otra manera. Vamos a ver, yo soy de los convencidos de que en Cataluña no hay una mayoría de independentistas y, por tanto, no hay una mayoría de catalanes que quiera salir de España. Lo que quiere es tener una relación distinta con el resto de España, y esa es la reforma constitucional que nosotros estamos planteando. Desde luego no es una respuesta política para contentar a los independentistas, sino simplemente para ofrecer esa oportunidad de renovar España y también de actualizar nuestro marco de convivencia que hace falta, ¿no? La España de 2015 no es la España de 1978 y en ese sentido tenemos que hacer una apuesta transversal. Hay otros que lo que están planteando es votar una ruptura, ¿no? El derecho a la autodeterminación, lo plantean, ¿no? Nosotros estamos planteando una reforma constitucional que afecte a 4 ámbitos. El primero, el que tiene que ver con el malestar de la democracia, que no solamente sufre España, sino también está sufriendo una comunidad autónoma como la catalana, con casos de corrupción evidentes que se trasladan hacia el funcionamiento de la democracia, hacia la rendición de cuentas, hacia la asunción de responsabilidades en primera persona por los gobernantes ahora mismo que están dirigiendo Cataluña. En segundo lugar, blindar el Estado de Derecho, el Estado del Bienestar, perdón, los derechos sociales. En tercer lugar, reconocer dentro de nuestra Constitución algo que no está reconocido, y es nuestro carácter de ser Estado miembro de la Unión Europea. Y en cuarto lugar, caminar hacia un Estado federal. Yo lo digo claramente, el Estado federal no es una ruptura con el Estado autonómico, es un Estado autonómico perfeccionado, porque lo que hace es
clarificar cuáles son las competencias de cada una de las instituciones, de cada uno de los 3 niveles de las administraciones que tenemos en nuestro país. No deja al albur del Gobierno de turno la actualización de la financiación autonómica, como está ocurriendo ahora mismo, sino que trata de constitucionalizar los principios esenciales de esa financiación autonómica y, desde luego, lo que hace es abordar de una vez por todas la tarea pendiente de reformar el Senado y de convertirlo en una verdadera Cámara territorial. Otros tiran la toalla y dicen que quieren cerrar el Senado. Bueno, yo no quiero cerrar el Senado, yo lo que quiero es convertir el Senado en una verdadera Cámara territorial y, si de paso podemos llevarlo a Barcelona para que haya instituciones del Estado en comunidades tan importantes como Cataluña, pues tanto mejor. ¿Qué cree que va a pasar con el presidente Mas? Está en la reválida pendiente todavía. Bueno, yo creo que el señor Mas ha devaluado, y mucho durante estas últimas semanas, una institución como la Presidencia de la Generalitat. Y que, por tanto, insisto, en política, en la vida y en política, el fin no justifica los medios, y claramente él lo que está haciendo es dañar precisamente algo que ahora mismo los ciudadanos, no solamente en Cataluña, sino en el conjunto de España, esperan de sus políticos. Los españoles lo que esperan de sus políticos es defender las instituciones, defender la calidad institucional de nuestro país. Y eso pasa, lógicamente, por renovar aquellas que no funcionan. Yo antes he hecho referencia, por ejemplo, al Senado, pero sobre todo por respetar y renovar las instituciones. Y no, bueno, pues someterlas a una subasta, que es precisamente lo que está haciendo el señor Mas, con tal de ser elegido presidente de la Generalitat. La última pregunta, no da tiempo para más, viene de Onda Cero, Bárbara Ruiz. ¿Cómo va el PSOE a recuperar el voto perdido en las grandes ciudades en las pasadas municipales? Bueno, pues yo creo que haciendo o articulando una campaña muy propositiva, muy de soluciones, muy esperanzadora de que es posible el cambio, de que ese cambio puede llegar el 20 de diciembre si acertamos en la elección que hacemos. Si se acierta en esa elección, y por tanto es el Partido Socialista Obrero Español quien canaliza esa corriente de cambio que necesita el país, yo creo que podremos abrir una nueva etapa en la política española, desbloqueando muchas de las reformas pendientes en nuestro país y abordando, como hicimos en el 82 y en 2004, pues una tarea de modernización de nuestra economía y también de nuestro estado del bienestar. En nombre de Red Eléctrica de España, Asisa y BT, don Javier García de Madariaga va a despedir el acto. Muchas gracias a Pedro Sánchez por haber venido hoy aquí a explicarnos su proyecto y mucha suerte de cara a las elecciones. Y más allá de los resultados que deparen, también le deseo mucha suerte en el nuevo escenario, que sin duda va a ser apasionante.